¿Cuál es el yugo que nos está oprimiendo? Amén. Y que si no reconocemos rápido, realmente vamos a retrasar realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos muchas gracias, oh Dios, en esta noche bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Jesús, Señor, a dar libertad a los cautivos, Señor. Tú viniste a abrir apertura, Señor, a los que estábamos presos, Señor, y tú viniste a traer libertad, Señor, a los que estábamos un día oprimidos, oh Dios. Padre, te damos muchas gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Señor, y sabemos de que esta semana es una semana de respuestas, una semana en la cual tú traes, Señor, tu palabra para edificación de tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 58, 6. Levanten la mano aquí los que tienen sueños por cumplir, que tienen sueños y metas. Amén. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta noche. Es una pregunta para que nosotros vivamos en libertad, para que nosotros vivamos siendo libres, porque cada pregunta o cada momento lo que Él hace ahí es: estás oprimido, tienes que vivir en libertad. Tienes un problema, tienes que vivir en libertad. Estás con problemas, tienes que liberarte de esos problemas. El pastor anoche nos explicaba y nos decía que un yugo es una vara que causa opresión o que causa dolor, y el que quiera vivir con el dolor realmente va a terminar muerto un día. Va a terminar fracasando en todo lo que hace. Va a terminar destruyendo todo lo que ponga en la mano. Todo lo va a destruir, todo lo va a dañar. Porque si a usted le duele todo lo que hace, las cosas le van a quedar mal hechas. Las cosas van a quedar mal construidas. Las cosas van a quedar dañando a otras personas. Cuando nosotros vivimos en yugo, nosotros vivimos siendo esclavos. Pregúntenle a la persona que está a su lado: ¿usted es un esclavo? Porque lo que hace el yugo es esclavizar. Entonces, la pastora ahorita en la tarde, con lo que decía, realmente confirmaba lo que íbamos a hablar en esta hora. Jesús te llamó a vivir en libertad. Jesús te llamó a estar libre. Jesús, cuando empezó su primera predicación, lo primero que hizo fue una declaración de libertad, porque Él vino a traer libertad a los que estaban en cautiverio. Yo un día estaba en cautiverio y hay veces todavía me sigo como enredando, digámoslo así, porque Él me quiere hacer libre y yo quiero seguir buscando un yugo para tener problemas. Él quiere que yo viva en libertad, pero ¿será que yo estoy buscando problemas, situaciones, argumentos, pensamientos, ideas que hacen que me vuelva esclavo? Él vino a traer libertad. Él diseñó al ser humano, cuando lo puso en el jardín del Edén, lo puso libre. Cuando el niño nació del vientre de su madre, nació siendo libre. Él no nació siendo esclavo de nadie. Él no nació siendo siervo de nadie. Él no nació para cargar un yugo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos para vivir en libertad. Cuando nosotros vivimos en libertad, entonces esta palabra que tenemos escrita, viviendo las promesas, es para nosotros. Le hago una pregunta. Si usted llega un día a caer en la cárcel y usted está en la cárcel, usted sabe que no está libre, ¿cierto que sí? Usted está encerrado, sus metas, sus sueños, sus tareas quedan totalmente limitadas. Pero un día usted, por su buen comportamiento, usted le dan permiso de tener libertad condicional. ¿Usted es libre? No, usted no es libre, usted tiene libertad condicional. Entonces la policía o la persona que se encarga de cuidar, el IMPEC, te pone un brazalete y te dice: no te puedes mover de tu casa más de 3 cuadras, no te puedes mover más de 300 metros. ¿Estás en libertad? No. Estás en libertad condicional. Estás en un lugar fuera de la cárcel, pero tampoco eres libre. Puede que usted venga muy seguido a la iglesia. Puede que usted venga todos los domingos a la iglesia. Puede que usted venga todos los jueves a la iglesia. Puede que usted venga todos los devocionales. Y usted no ser libre. Porque todavía continúa cargando un yugo que lo hace
que no pueda vivir como lo que Cristo pensó en usted. ¿Qué lo hace pensar de que Cristo dice, tengo un plan para Giovanni, pero ese plan no se puede desarrollar porque él todavía tiene un yugo? Él viene a la iglesia, él predica en la iglesia, él trabaja en la iglesia, pero como todavía tiene un yugo, no puede cumplir mi propósito. Vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que llevan un yugo viven conforme a la carne. Los que no llevan el yugo viven conforme al Espíritu. Entonces, no puede haber condenación en alguien que tenga una relación correcta con Jesús. El problema de muchos de nosotros es que nuestros sueños están limitados por nuestras condiciones. ¿Cuántos hicieron un sueño y pensaron que no eran capaces? ¿Cuántos pensaron en algo y dijeron, no, eso no me alcanza, eso no es para mí? Ese pensamiento solamente es para alguien que anda conforme a la carne. Porque la carne te va a decir, no se puede, no sos capaz, no tienes permiso, para usted no es esto. Para usted es imposible vivir en ese lugar. Pero si usted vive conforme al Espíritu, vive para vivir en un yugo. Entonces muchos decimos, ¿cuántos somos espirituales? Entonces alzamos la mano. Pero nuestro comportamiento está todavía limitado porque todavía seguimos pensando conforme a la carne. Todavía seguimos pensando como si fuéramos carnales. Es que yo no puedo, yo no soy capaz. Entonces, Lucas 1:37 nunca se va a cumplir en nuestras vidas. Porque nada imposible hay para Dios. Si para usted Dios tiene un limitante, entonces usted tiene un yugo. Y ese yugo no es fornicación, es incredulidad. Pero si todos somos libres, ¿por qué no hemos cumplido nuestros sueños? Si todos somos libres, ¿por qué no hemos cumplido el propósito que Dios tiene preparado para nosotros? Dios no puede dar su deseo, que son sus promesas. Las promesas son el deseo manifiesto de Dios a una persona que es esclava. Dios no puede dar sus promesas a una persona que es esclava. Dios no puede entregar sus sueños a una persona que tenga un yugo. Es imposible que una persona sea dueño de la empresa más grande del país y sea empleado en otra empresa. Es imposible. Es imposible que usted diga, soy creyente, y todavía quiera convivir, sostener, amarrar, hacer propio un yugo que solo le causa dolor, cuando Él te llamó a vivir en libertad. Es imposible que usted pueda decir, yo quiero disfrutar de la voluntad del Señor cargando un yugo. No se puede vivir en la voluntad del Señor cargando un yugo, porque Él te ofreció que no lo cargaras, y si lo cargas, estás en contra de su voluntad. Vamos a pensar de la siguiente manera. Si usted realmente es tan libre, y yo soy tan libre, ¿por qué no hemos construido nuestros sueños? ¿Será que tenemos un yugo que hace que impida que nosotros podamos avanzar? Dios tenía un pueblo escogido, separado en la tierra de Egipto. ¿En qué condiciones estaba ese pueblo? De esclavo. ¿Por qué Dios no separó a alguien de ese pueblo para que lo liberara? ¿Por qué tuvo que buscar a Moisés? ¿Moisés cargó alguna vez el yugo de esclavitud? A Moisés le tocó cargar a un bulto de cemento
para construir una pirámide? ¿Le tocó cargar alguna vez una piedra para construir la pirámide? ¿Le tocó alguna vez recibir un latigazo y vivir y amasar el ladrillo para construir una pirámide? Moisés nunca vivió en un yugo. Muchos de nosotros no hemos podido construir algo porque todavía seguimos sometidos a nuestros propios yugos, a nuestra propia incapacidad a poder lograr las cosas. Para Moisés construir era muy fácil, porque en eso se crió. A él no le interesaba qué tenía que hacer, a quién tenía que poner. Necesitaba construir algo y él tenía a las personas que le cargaban las cosas. El sueño y la libertad de Israel no nació en Israel, nació en una persona que no tenía un yugo, que nunca vivió cargando un yugo. ¿A quién Dios le habló para que fuera a libertar al pueblo? A Moisés. ¿Fue esclavo algún día? Nunca fue esclavo. Pero vamos a pensarlo de la siguiente manera. Miremos lo que dice el Salmo 137 en el versículo 1. A ver si alguien nos ha pedido esto alguna vez. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos alguno de los cánticos de Sión. ¿Y cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Se la voy a poner de la siguiente manera. Devuélvanme el versículo 1, por favor. ¿Qué vamos a hacer con esta situación tan brava? Aquel me pide que tenga esperanza y yo estoy tan desolado. Me siento tan mal y tan triste porque aquel pide que yo haga algo cuando yo en mi interior ni siquiera lo siento. Junto a los ríos de León nos sentábamos y decíamos: si le hubiera hecho caso al Señor, hombre. Si le hubiera hecho caso al pastor Walter. Si le hubiera hecho caso a mi mamá. Hoy me acuerdo que estoy acá y estoy sufriendo por mi culpa. Versículo 2. Y todo lo que a mí hacía como persona, todo lo que yo sentía como persona, está colgado en un árbol. Lo que ellos los hacían que fueran personas felices, estaba colgado en un árbol. Ya no estaba en su interior. ¿De qué tamaño era el yugo que ellos sufrían en ese momento? ¿De qué tamaño era su opresión? ¿Se sentirían felices? Es como si le pidiera a mi hermanito que cantara El Poderoso Israel, yo cantara: Él es el poderoso Israel y Él me va a pelear, pero no voy a ser capaz de salir de esto. ¿Algún día usted se ha sentido de esa manera? ¿Algún día usted pensó: yo por qué terminé acá, hombre? Seando que alguien me ha ofrecido algo mejor. Terminamos llegando a decir que la gente nos pide: venga, ore por mí. Y nosotros terminamos diciendo: no somos capaces de orar por usted. ¿Quién ha tenido las fuerzas para orar por alguien cuando ese día usted peleó con su esposo y con su esposa? Cuando usted tuvo que echar a su hijo ese día y alguien pidió que orara por usted. Usted ya estaba muy contento para orar. Yo veo esto y yo me acuerdo de un día. Yo me acuerdo del pastor cuando le tocó predicar el primer día después de que la pastora entró en el hospital. Yo me acuerdo porque me tocó reemplazarlo en ese momento después.
Eso no fue tan fácil. El dolor tan intenso que él tenía, casi que todos lo sentíamos. Era un yugo muy difícil de llevar. Era como decirle: pastor, venga, porque no nos canta una canción y nos baila ese día. Hemos llegado todos los días a sentirnos como esta gente. Pero como el pastor Walter nos enseñaba ayer por la mañana, solo Jesús puede partir ese yugo. Solo Jesús puede partir esa ligadura de opresión que nosotros tenemos. Ahorita Joaquín decía algo frente al tema de lo que estaba sufriendo él ahorita en diciembre. ¿Quién sufrió por él? Jesús sufrió por él. Jesús entendía de que él estaba cantando en un lugar donde le dolía. Muchos de nosotros no queremos hacerlo porque nos ha dolido demasiado. Y cada uno de nosotros hemos sufrido o hemos experimentado el dolor que hayamos experimentado. Pero ese día, esta gente no tenía ganas de soñar. Ese día, estas personas no tenían ni 5 de ganas de pensar en algo. Porque le decían: venga, cántenos un cántico de esos de alegría. Venga, cuéntenos el chiste que usted siempre nos cuenta. Venga, díganos la historia que siempre nos hace sentir felices. Y ya en su corazón, ya no haya felicidad. ¿Por qué? Porque el primer síntoma, cuando usted tiene un yugo en su corazón, es que su capacidad de soñar se acaba. Su capacidad de sentirse feliz se acaba. Si usted un día no es capaz de sentirse feliz con lo que tiene, usted tiene un yugo. No es el pecado, es la falta de confianza en Dios. Y nunca, se lo voy a volver a repetir, nunca Dios va a entregar su plan y su propósito a un esclavo. Nunca se lo va a entregar a alguien en el cual nunca pueda ejercerlo, en el cual nadie pueda desarrollarlo. Dios no va a entregar su especial tesoro para que usted vaya y lo entierre por miedo. Dios nunca va a entregar su especial tesoro para que usted lo reciba en sus manos y: es que le tengo miedo a este, lo va a enterrar. Eso es un yugo. No existe la capacidad de vivir en Cristo si usted no tiene tiempo para soñar. Jesús recibió a los apóstoles destruidos un día para darles la oportunidad de que pensaran de que podían ganar al mundo. Jesús recibió a una persona que se le estaba muriendo la hija para darle la oportunidad de que podía continuar con su hija. Y nosotros, cuando llegamos a Jesús, no pensamos en nada, pensamos morirnos, pensamos en destruirnos. Y Él nos dio la oportunidad de pensar nuevamente. Pero cuando usted se enreda en chismes, cuando usted se enreda en deudas, cuando usted se enreda en palabras que no tiene que decir, cuando usted se enreda en comentarios que no tiene que hacer, cuando usted tiene malas relaciones con otras personas, usted está haciendo que este salmo se vuelva una realidad en sus vidas. ¿Cómo vas a cantar alegría cuando solamente hay dolor y soledad en tu corazón? ¿Cómo vas a cantar alegría si solamente lo que hay es amargura dentro de tu corazón? Si el yugo te está destruyendo, si el yugo te está acabando. Pero Jesús inventó la solución. Si la relación con Jesús está fuerte, el yugo no tiene espacio. El problema de muchos de nosotros es que dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. ¿Cuántos tienen problemas acá? Levanten la mano. Listo. Levanten la mano los que tienen problemas financieros. ¿Cuántos por culpa de Jesús? Todos fueron por su culpa. Porque usted le preguntó a Dios qué tenía que hacer con su dinero. No. Entonces ahora sí, cuéntenos de prosperidad cuando usted tiene deudas hasta acá. Usted dice: ay no, entonces ¿cómo explico esto pues? Háblenos de restauración familiar cuando usted no es capaz de restaurar en su casa. Háblenos pues de sus sueños pues. Cuando no somos capaces de soñar, el yugo ya nos está ahorcando. Usted sabe dónde se pone, el pastor nos explicó dónde se ponen los yugos. Nos los ponen en los cuernitos acá para jalar acá.
Pero en los caballos que no tienen cuernos, se los ponen en el cuello. Y si apretan mucho, se ahogan. ¿Usted quiere sentir cuánto duele un yugo? Busque 2 huequitos que tiene usted acá y apriétese. Piense que tiene que vivir toda su vida con ese dolor. Piense que toda la vida tiene que sufrir con eso. Si el primer día duele, usted puede ganar 20 años cargando eso. Pero ¿qué hacemos? Si lo único que nos daba esperanza ya se acabó. ¿Qué hacemos si lo único que nos daba la seguridad ya se acabó? Entonces usted no me puede decir de que usted tiene muchos sueños y que usted los tiene y nunca los cumple. Porque usted tiene algo, o puedo tener algo, que impida que ese sueño se haga una realidad. Y eso se llama un yugo. Algo que te hace esclavo. ¿Esclavo a qué? Por eso el pastor pidió de que oráramos para que nos fuera revelado a qué somos esclavos. Pero si tu sueño no se puede hacer una realidad, entonces estás condenado a no vivir en libertad, a no tener sueños. Donde hay esclavitud, nunca hay sueños. Los que han entrado alguna vez a la cárcel, pregúntele cuál es el sueño de la persona que está en la cárcel. Hasta ahí llega sus sueños. No piensa en un negocio, no piensa en tener una familia, no piensa en criar hijos, no más. Su sueño es salir. ¿Cuál es su sueño de que usted está aquí en la iglesia? Llegar al cielo. Si su sueño solo se limita a llegar al cielo, entonces ya llegó. Si su sueño solo se limita a llegar al cielo, ya llegó. Porque esta es la puerta al cielo. Pero ha sido tanta la mediocridad en la cual hemos vivido que de aquí no avanzamos. Que de aquí no progresamos. Entonces, este edificio se nos convirtió en un yugo. ¿Pero qué necesitamos? 2 Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿cierto? Pero, ¿quiénes tienen el espíritu del Señor? Bueno, los otros no vinieron por acá. Entonces, si necesitamos que usted viva en libertad, lo que necesitamos aprender hoy es que necesitamos vivir en el espíritu de tal manera como está en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya no vivamos según la carne, sino según el espíritu. Porque si vivimos según el espíritu, entonces ya no hay yugo y ya podemos hablar de los sueños y podemos verlo realidad. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si usted es de esas personas que quiere pasar de vivir en la carne a vivir en el espíritu, su responsabilidad y mi responsabilidad es decir, este es mi yugo, Señor, te lo entrego, pártalo en dos. Porque si lo seguimos abrazando como propio, entonces vamos a vivir según la carne. Vamos a seguir viviendo como estas personas del Salmo 137, con la oportunidad de hacer algo, pero está en el palo, con la oportunidad de cantar algo, pero no me siento de ánimo, con la oportunidad de ganar y no puedo hacerlo. No podemos vivir de esa manera, porque ¿acaso nacimos para ser esclavos? Nacimos para vivir libres, ¿cierto? Pero si tu libertad es hacer lo que queramos, entonces terminas en otro yugo. Y terminemos con el Salmo 126.
Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Quién va a hacer volver de la cautividad? ¿Quién va a hacer volver de la cautividad? Yo. ¿Quién? Esto. ¿Quién puede romper el yugo que lo hace a usted cautivo? ¿Quién puede cambiar las circunstancias que usted ha vivido toda la vida? ¿Quién determinó que usted fuera una persona diferente? ¿Por qué no le hacemos caso? Sería como vivir de la cierta manera. Voy a pedirle el favor. Aureliano, hágame el favor, ven un momentico. ¿Dónde venga un momentico por acá? Ah, bien, llegó Don Edgar, claro que sí, venga para acá. Esta es la vida pasada de Edgar, ¿cierto que sí? Esta es la vida pasada, está muy oscura, pero bueno, no importa. ¿Cierto? Cójalo ahí de la mano. Ahí está. Y esta es la oportunidad que sea blanquito como yo, ¿cierto que sí? Pero ¿quién lo va a hacer volver a él blanco? ¿Cierto que solamente va a ser Dios el que lo va a hacer? Agárrelo bien a Aureliano, no lo vaya a dejar venir, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio que yo soy Dios. Ay, pero vení, que es que te quiero ofrecer algo mejor. ¿Y a él para dónde está viendo? El yugo no lo deja avanzar. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Manito, suelte, hasta luego, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que les da muy bien. Chao. ¿Quién tiene que romper el yugo? Pero ¿quién lo tiene que reconocer? Nosotros. Porque, entonces, cuando el Señor cortare la cautividad, entonces Él va a recuperar sus sueños. ¿Quién los va a recuperar? ¿Cuándo quién? Cuando Dios rompa el yugo. ¿Me está entendiendo? Me diga, muchísimas gracias. El problema de muchos de nosotros es que no queremos que Dios entre en esa parte donde esto es para mí, esto es un secreto, que nadie más lo sepa. Vamos a poner un pequeño ejercicio. Usted ha visto el tablerito blanco que está allá. Para los que están en el video, es el tablero de las promesas y los sueños. El pastor Walter dice: ay, sí, hagamos un plan de metas para que la gente visualice lo que Dios tiene para ellos, ¿cierto? Si una persona no llena el sobre ni escribe sus metas, ¿en qué condiciones está? No, yo no llené el sobre, pastor, yo soy muy honesto. Yo no vi metas cumplidas. Se le acabaron los sueños. ¿Qué tiene encima? Llénelo. No, no, es algo privado. No, eso nadie lo tiene que saber. ¿Qué tiene? Te dan la solución y no la haces. Hijo, usted se está equivocando, vea, arrepiéntase de esto. Le están diciendo cuál es el yugo. No, pastor, déjeme así, yo soy capaz de manejar esto. ¿Cómo se llama? Y querés vivir como los que sueñan. No nos digamos mentiras que no vamos para ningún lado. Porque el versículo 2 de ese pasaje nunca se va a hacer realidad en su vida. Miremos lo que dice el versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Qué es lo que pasaban con nosotros? Cánteme la canción de alegría. No, no soy capaz. Hágame eso. No, no, yo no puedo. En cambio, estos que sueñan, sí lo pueden hacer. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ahora lo que tocaríamos hacer la pregunta es: ¿qué es lo que dice la gente de usted? Grandes cosas ha hecho Dios. ¿Qué es lo que dice la gente de usted? Aquel pobre fracasado no va para ningún lado. Está soñando según el Señor. Porque la propuesta de Dios es de que nosotros seamos libres para que la gente pueda decir un día:
en aquel hice una gran obra. ¿Somos capaces de vivir como los que sueñan? ¿O tenemos tantos yugos que no nos dejan soñar? ¿Será que nuestros sueños solo se limitaron a este cuadrito? ¿O nuestros sueños solamente son, ay Señor, dame que me alcance para los rositos, para pagar los servicios y para la cuentica, Señor? Y que los niños no vayan a perder el año, porque ¿cómo hacemos? ¿O realmente tu sueño es cumplir la tarea y el propósito de Dios? Mi sueño va mucho más allá de tener una casa, tener un carro, tener una familia saludable. Mi sueño es tratar de cumplir el propósito de Dios. Amén. Mi sueño es cumplir el propósito de Dios. No sé cuál sea su sueño. El mío es cumplir el propósito de Dios. Pero para eso tengo que cuidar mi vida de no enredarme en yugos. Tengo que hacer eso. Pastor, ¿cuál es su sueño? Cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es su propósito de Dios? Nunca Dios va a entregar su tarea a alguien que sea esclavo. La casa al carro, eso es añadido. Eso va por segundo. Si usted quiere recibir la tarea de parte del Señor, póngase de pie y dígale al Señor cuál es el yugo que usted necesita cortar. ¿Cuál va a poner? Pues empieza enseguida. Piense en sus sueños y piense por qué no se han hecho una realidad. Cada uno de nosotros somos responsables de que nuestros sueños sean una realidad, porque el Señor quiere apoyar nuestros sueños. Pero mientras que tengamos un yugo, nada se puede hacer una realidad. Diga conmigo: Señor, tú eres mi libertador. Tú me sacaste de la esclavitud, del pecado. Ahora rompe el yugo que impida que yo pueda avanzar. En el nombre de Jesús. Mientras que los muchachos comienzan a...